Los invito a tomar asiento, el Señor les bendiga. Qué privilegio, qué hermoso, ¿no? El Señor nos regala un jueves reunirnos en su casa para recordarle, para conmemorar lo que el Señor hizo por nuestra salvación. Y estas son fechas que, no sé si se dieron cuenta particularmente que, como también suele pasar con la Navidad, que han aparecido sustitutos. Vieron que el enemigo tiene esta astucia de colocar sustitutos, de confundir, de poner tradiciones y cuestiones que de alguna forma distorsionen o nos haga perder de vista lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo en su amor y en su misericordia. Y no quiero que su mente ahora viaje a los huevos de chocolate, porque puede ser. Es decir, qué sustituto que me hace doler el hígado, ¿no? Pero porque por la misericordia de Dios, los que hemos nacido de nuevo, ya entendimos que la Pascua no es eso. Pero creo que hay un peligro con la familiaridad. Cuando nos familiarizamos con algo, cuando nos acostumbramos a algo. No sé si alguno vio esos videos, por ejemplo, de personas que nunca pudieron escuchar, nacieron sin audición, y que en algún momento les hacen un implante auditivo y se lo encienden por primera vez escuchan. Y la reacción de esas personas es llorar. Primero es una cara de sorpresa, pero son segundos y empiezan a llorar. O personas que tienen... o que son daltónicos, no sé si es daltonismo, cómo se dice exactamente, que ven un color o ven en blanco y negro, ¿no? Quizás puede haber alguien aquí, pero que ahora hay unos anteojos especiales que cuando se los colocan ven en color y la reacción es la misma, lloran. Y nosotros estamos acostumbrados, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, a escuchar, a ver con colores tal vez. Pero esta gente que no está acostumbrada como nosotros, al tener ese primer encuentro con ya sea con el sonido o con los colores, llora. Y quizás a nosotros como cristianos, algunos con más años, otros con menos años en los caminos del Señor, nos puede pasar algo parecido con esta semana de la Pascua, ¿no? Nos podemos familiarizar tanto con los textos, con las historias que hacen a esta última semana de la vida de Jesús, que en el cristianismo se conoce como la Pasión de Cristo, ¿no? Que comienza con la entrada triunfal en Jerusalén y culmina una semana después con la tumba vacía, con la victoria de Dios sobre la muerte y el pecado, y porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra. Y quizás nos empezamos a familiarizar tanto que perdemos de vista lo que el Señor quizás nos quiere hablar, nos quiere enseñar, ¿no? Y son textos que decimos, sí, ya llevo 20 Pascuas, 20 prédicas de Jueves Santo, como se dice, ¿no? Tengo más lavados los pies, los tengo impecables de tantos lavamientos de pies que escuché en mi vida cristiana, ¿no? Y se nos pasa de largo quizás lo principal. Y por ahí venimos con esa familiaridad a escuchar un jueves más, una prédica más de semana de Pascua. Y espero que no sea así que ahora vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude, que si esto es así, ya no sea así. Pero antes de orar, quisiera que me acompañen por favor en sus Biblias al Evangelio de Mateo, al capítulo 11, versículo 28 y 30. Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 30. Sé que este no es un texto que está directamente relacionado con la Semana de la Pasión de Cristo, pero quizás es uno de esos textos que estamos tan familiarizados y mientras alguno lo está buscando ya, alguno ni necesita buscarlo. Si le digo, lo decís de memoria y lo dicen, porque ya sabemos, son textos muy conocidos para los cristianos. Y algunos dicen, no, la verdad que no sé qué es Mateo 11, 28 al 30, pero cuando llegan dicen, es esto, sí que lo conozco.
Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, el que habla es Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo conocían? Sí. No vamos a estudiar esta hermosa invitación que hace Jesucristo, pero sí vamos a decir que esta invitación que hace el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, que la hace a viva voz en un contexto, a un grupo de religiosos judíos que habían sido cargados de tal manera por las tradiciones y por las enseñanzas de los ancianos y por toda la cuestión ritual, que su religión era una carga insoportable de llevar, un peso insoportable de llevar. Y Jesús, que sabe todas las cosas, se para delante de esta gente y dice, vengan a mí si están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Pero dice algo que quizás por familiaridad se nos pasa de largo. Porque esta es la ocasión en la que Jesús dice, aprendan algo de mí. Todo lo que hizo Jesús es para aprender. Todo lo que hizo Jesús es un ejemplo que nosotros debemos tratar de seguir. Pero que Jesús diga, aprendan esto de mí, aprended esto de mí, tiene que ser algo importante, ¿no? Es como cuando estás en una clase, en la escuela, en la facultad, donde sea, y el profesor está enseñando, y de pronto dice, escuchen, presten atención, esto es pregunta de examen. Y te enseña algo. Después está en vos, si anotaste, prestaste atención, no prestaste atención, pero no vas a poder decir no es culpa del profesor. Cuando llegue el examen, cuando llegue el parcial y me encuentre con esa pregunta y diga, ¿pero esto lo enseñó? Sí. Es más, te dijo, presten atención, esto es pregunta de parcial. Y Jesús hace algo así, presten atención, aprendan de mí, ¿qué? A ser mansos y humildes de corazón. Miren si será importante, ¿no? La mansedumbre y la humildad de corazón que Jesús dice, aprendan de mí. Y bueno, hermanos, esto viene en el parcial del cristiano. La mansedumbre y la humildad. Vamos a tener que rendir esta materia. Así que esforcémonos y decidámonos a aprender de Jesús esto, a ser manso y humilde de corazón. Porque si no lo aprendemos, vamos a estar recuperando y recuperando y recuperando examen y nadie nos da la certeza que finalmente salgamos aprobados. Es de vital importancia para el cristiano aprender de Jesús a ser manso y humilde de corazón. Y yo no voy a ir al griego. Vieron que cuando queremos aprender algo, Jesús dice, aprendan de mí. Ya vamos al diccionario bíblico y a ver en qué palabra en griego usó el Señor. Y no digo que esté mal, es parte de estudiar, pero prefiero hacer algo distinto. Leer algunos pasajes, solo muy poquitos, donde se nos dice la importancia que tiene para Dios la mansedumbre y que por ende tiene para nosotros. El primer pasaje, y son poquitos, de tantos que hay, tuve que elegir algunos. El primero está claro, en boca de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? En las bienaventuranzas, Mateo 5, no lo busquen, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gálatas 6:1 nos habla de la necesidad de ser mansos para poder restaurar al hermano que ha caído en pecado. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También en Gálatas se nos habla de la mansedumbre como el fruto del Espíritu, ¿sí? Lo sabemos, el fruto del Espíritu. Pero por ejemplo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, encontramos la mansedumbre como una de aquellas virtudes que se nos llama a perseguir.
1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El pastor nos ha enseñado muchas veces de qué debemos huir y qué debemos perseguir. Y dice, y sigue, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es algo que debemos perseguir activamente. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, se nos habla de la mansedumbre necesaria para poder corregir a aquellos que se oponen a la sana enseñanza. Y dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Repito, son solo algunos, pero Santiago, capítulo 1, versículo 21, miren qué importante la mansedumbre. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La falta de mansedumbre puede llevarnos a rechazar la palabra. Aquellos que tienen el poder para transformarnos, cambiarnos, llevarnos y asegurarnos en la vida eterna. Ahora, con respecto a la humildad, de la que Jesús también nos llama a aprender de Él, quiero que lo veamos a través de Cristo mismo, del ejemplo que Jesús nos dejó para mostrarnos esa humildad que se nos llama a aprender de Él. Así que, antes de ir a la palabra, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que la familiaridad con su palabra no nos haga pasar de largo, perder de vista lo importante, lo verdaderamente importante, lo que el Señor nos quiere hablar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos has permitido venir hasta aquí, llegar hasta aquí. Señor, pero ya que hemos llegado, te pedimos nos ayudes a tener la mansedumbre necesaria para recibir la palabra. Que aprendamos de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Y que no perdamos de ninguna manera la capacidad de sorprendernos y de maravillarnos con tu eterna palabra, Señor, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos hablas a través de ella. Te amamos porque nos amaste primero. Y nos ponemos en tus manos en esta noche para recibir tu palabra, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo los invito, hermanos, al Evangelio de Juan, al capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahora sí, ahora veo. Capítulo de Juan, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 1. Aquí posiblemente todos hemos pasado por la dolorosa experiencia de perder un ser amado. Esto es parte de la vida, ¿verdad? Y es posible que en esa situación nos hayamos encontrado varias veces repasando en nuestra mente, quizás como una manera de mantener vivo el recuerdo de la última vez que nos vimos, lo que hablamos, lo que nos dijimos, cómo nos saludamos, dónde nos encontramos, cómo estábamos vestidos. Bueno, cosas que traemos a la mente para recordar a ese ser amado. Y esto creo que es parte de ser humanos, ¿no? De la naturaleza humana. Y algo parecido a esto está haciendo Juan aquí, en el capítulo 13 de su Evangelio. Para que nos demos una idea, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, ¿verdad? Y de los 21 capítulos, los primeros 12 capítulos Juan los usa para enseñarnos, para hablarnos, para relatarnos todo lo que Jesús enseñó e hizo durante esos 3 años y tanto más de ministerio que el Señor tuvo como ministerio terrenal, ¿no? En su humanidad. Pero a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 19, estos son 7 capítulos,
Juan los usa para relatarnos las últimas horas de vida de Jesús. Ni siquiera los últimos días, las últimas horas. Miren si será importante para Juan. Miren si Juan está recordando, rememorando esos detalles de las últimas horas que pasó con su Señor, con su Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Que usa 7 capítulos, del 13 al 19, para relatarnos esas últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Por ejemplo, en estos 7 capítulos vemos cómo en cuestión de horas Juan, el apóstol Juan, el autor de este evangelio, había pasado de estar cenando con Jesús y sus discípulos y otros discípulos, a ser el único de ese círculo de los 12 que estaba a los pies de la cruz viendo cómo Jesús moría allí, cómo derramaba su última gota de sangre. En cuestión de horas. En cuestión de horas vemos cómo Juan pasó de estar recostado en el pecho de Jesús, preguntándole quién era de ellos el que le iba a entregar, y escuchando a Jesús decir, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, a escuchar a Jesús exclamar desde la cruz, consumado es, y entregar el Espíritu. En estos 7 capítulos vemos cómo en cuestión de horas Juan pasó de ver a Jesús ceñirse una toalla para lavar sus pies y los pies de los otros discípulos, a cómo el cuerpo sin vida de Jesús, maltrecho, maltratado, era envuelto rápidamente en un lienzo y metido apresuradamente a una tumba prestada, nueva pero prestada, en cuestión de horas. Pero como dije, ¿no? El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, y Juan usó del 13 al 19 para hablarnos de esas últimas horas y del 20 al 21 para hablarnos del Cristo resucitado, de aquel que triunfó, de aquel que venció a la muerte. No termina en el 19, termina en el 21, con la gran victoria de Dios. Pero vamos allí, capítulo 13, versículo 1, la mayoría puede tener título Jesús lava los pies de sus discípulos o algo parecido. Y dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En esta mirada retrospectiva, profunda que Juan hace sobre las últimas horas de Jesús, lo primero que Juan recuerda es lo que Jesús sabía. Él dice, Jesús sabía que su hora había llegado. Y de todos los que estaban esa noche cenando, el único que sabía eso era Jesús. No porque no se lo haya dicho varias veces a los discípulos, es que los discípulos estaban, ¿cómo? Se los digo. Como a veces estamos nosotros, ¿vieron? Y Juan nos resume esa hora con las siguientes palabras, para que pasase de este mundo al Padre. Esa hora a la que hace mención Juan no es otra cosa que la consumación del plan eterno de Dios de redención. Aquello que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo de recibir al pecador arrepentido que crea en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y por la fe reciba el regalo de la salvación. Esa es la hora siempre presente, la hora siempre latente en los evangelios, también en el de Juan, al punto que, no lo busquen, ¿no? Pero en el capítulo 7 de Juan, cuando se nos cuenta de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, dice en el capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, ¿quiénes? Los judíos, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esa hora siempre está presente, siempre está latente, pero siempre está en los evangelios como un evento futuro, como algo que está por llegar. Sin embargo, en el capítulo 13, Juan dice, la hora llegó. Y Jesús lo sabe. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar al Padre. Pero Juan sabe otra cosa. Eso es lo que sabe Jesús, pero Juan sabe otra cosa. ¿Qué? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta expresión la podemos entender de dos maneras.
que Jesús los amó hasta su muerte, es decir, incluso a través de los sufrimientos que iban a culminar en esa crucifixión, los amó. O también puede significar que los amó en el grado supremo, los amó hasta lo sumo. Y no creo que haya que elegir una de las dos opciones, porque esto es verdad en Cristo, las dos cosas son reales. Los amó hasta la muerte y los amó hasta lo sumo, a ellos y a nosotros también. Y para Juan el amor, sabemos, ¿no?, que lo conocemos como el apóstol del amor. Es tan importante para Juan el amor. Pero miren qué llamativo, ¿no?, que si uno hace un recuento de las veces que Juan usa en su evangelio el amor, amar y expresiones similares que se refieren al amor de Dios, del capítulo 1 al 12, como dije, que nos relatan esos 3 años y tanto de Jesús, lo usa solo 6 veces. Pero a partir del capítulo 13 y hasta el 19, lo usa 30 veces. Y uno dice, ¿qué le pasó a Juan? ¿Se dio cuenta que Jesús los había empezado a amar el último día? No. Lo que pasó es que Juan, en esta mirada retrospectiva que está haciendo, profunda, reflexiva, de esas últimas horas con Jesús, se dio cuenta que todo lo que Jesús hizo, que cada acto de Jesús, cada palabra de Jesús, cada gesto de Jesús, cada acción de Jesús, no era otra cosa más que la manifestación plena, absoluta del amor más puro, más profundo, más benigno que podemos pensar, experimentar o imaginar, el amor de Dios. Es Juan mismo el que dice en su primera carta, no lo busquen, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero volviendo allí al relato del capítulo 13 de Juan, Juan ya nos dijo lo que Jesús sabe y lo que Juan sabe de Jesús. Nos amó hasta el fin. Pero siguen los versículos 2 al 5 diciendo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a frenar un poco aquí. Juan está recordando las últimas horas que pasó con Jesús. Y vemos que las últimas horas que Jesús pasó con ellos fue una cena, en el contexto de una comida, una cena. Una cena que, como nosotros podemos ver leyendo los evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan, nos damos cuenta que estaba organizada por Jesús. Jesús se había encargado de los preparativos, de los detalles. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a unos discípulos, miren, cuando entren a la ciudad van a ver que un hombre con un cántaro de agua, síganlo? Miren las cosas que les decía Jesús que hagan los discípulos, ¿no? Y donde entre ese hombre con el cántaro de agua, un siervo evidentemente, llevando agua a la casa de su señor, dice, hablen con el señor de esa casa y díganle, ¿dónde pasará Jesús? ¿Dónde vamos a comer Jesús y sus discípulos? Y él les va a decir, esto está en Marcos 14:15, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí, les dice el Señor. Y se imaginan que pasó así. Salieron, encontraron al del cántaro, lo siguieron, entraron, le dijeron al hombre, el hombre les mostró el aposento ya preparado. Es decir, que Jesús arregló los detalles de su cena de despedida. ¿Se pueden imaginar una cena organizada por Dios? No se le escaparía detalle, ¿verdad? No faltaría nada, no cometería errores. ¿Cuántos saben que Dios no comete errores, que a Él no se le escapa ningún detalle? Amén.
Bueno, los que dicen amén, acuérdense de eso cuando estén diciéndole a Dios, pero ¿por qué estás haciendo esto? Pero no te das cuenta que falta aquello, pero ¿por qué estoy atravesando esto? No, a Él no se le escapa detalle. Él es Dios, sobre todas las cosas. Pero aquí parecería como que a Dios se le escapó un detalle si lo leemos así un poco a las apresuradas. Porque justamente en el lugar dispuesto, en este aposento alto que Jesús había de antemano, de alguna forma determinado que iba a ser el lugar donde iba a comer, a cenar con sus discípulos, no había un siervo que lavara los pies. Nosotros sabemos por los usos y las costumbres de los tiempos de Jesús, de la cultura, que en su época, cuando se organizaba una fiesta, un casamiento, un banquete o lo que sea, había una persona en la casa, un siervo de la casa, que se encargaba de esta tarea, de lavar los pies a los invitados. Esto hasta era una cuestión de honor en ese tiempo. Que te reciban en una casa y que no te laven los pies, le estabas diciendo algo al que llegaba a tu casa, no sos bienvenido. ¿Se acuerdan que Jesús en una cena con un fariseo le pasó? No le lavaron los pies, no le dio beso, no le ungieron con aceite. Pero él aceptó igual ir a comer. Es que en esa época esto era algo necesario, porque se usaba calzado que dejaba los pies prácticamente descubiertos, se transitaba por senderos y por caminos que eran de tierra, donde también pasaban los carros tirados por animales, caballos, burros o lo que sea. Y vieron que los animales no tienen la costumbre de irse al costado del camino a un arbolito a hacer sus necesidades. Van caminando y van haciendo, y bueno, por ahí en el camino alguno pasaba y pisaba. Y así se llegaba con los pies sucios. Entonces había alguien que tenía que hacer esta tarea. Era un trabajo sucio de esa época, ¿eh? Lavarle los pies a los invitados. Y por lo menos es un poco sospechoso que el dueño de ese aposento alto, que sí tenía un siervo, por ejemplo, que llevaba agua en un cántaro, no tuviera un siervo que lavara los pies. Y es evidente que, por lo que acabamos de leer, acá estaba la mano de Jesús, ¿no? Él estaba queriendo enseñar algo, mostrar algo, dejar algo en claro. Y pensemos que cuando ellos llegan al aposento para esa cena, todos se encontraron al entrar al aposento con la toalla y el lebrillo con agua que se usaba para esa situación, pero no estaba el siervo. ¿No? ¿Dónde pones el felpudito para limpiarte los pies en tu casa? ¿En el fondo o en la entrada? Está en la entrada, para que te limpies los pies antes de entrar. Bueno, esto era lo mismo. Era el felpudo de esa época, digamos. Estaba en la entrada del aposento y ahí estaba. Y todos los que habrán entrado habrán visto la toalla, habrán visto el lebrillo, pero no estaba el siervo y cada uno fue tomando su lugar alrededor de la mesa. Sabemos, ¿no?, que no era una mesa como las que usamos hoy, ni había sillas, se reclinaban en el piso y comían de una mesa muy baja. Así que estabas comiendo con los pies de Pedro acá. Pasame el queso, decías. Ahí. Es que lo siento, está acá. Pero era así. Ahora, todos los discípulos sabían para qué era esa toalla y para qué era ese lebrillo. Es como si hoy cuando entraste a la iglesia, el hermano que te recibió en la puerta te saludó y diste 2 pasos y viste, no sé, un secador de piso, un trapo de piso y un balde. Nadie te tiene que explicar para qué es, excepto a los adolescentes, ¿no?, que preguntan si tiene Bluetooth. No. Hay que escurrir y hay que limpiar. Pero todos sabemos para qué. Bueno, ellos también sabían. Es decir, que lo primero que ellos encontraron cuando entraron a ese aposento fue eso. Y notaron la ausencia del siervo, pero ninguno dijo nada. Pero ninguno hizo nada. Ninguno estuvo dispuesto a tomar el rol del siervo que se le asignaba al siervo más bajo de la casa, al de menor jerarquía, vamos a decir. Si vos tenías un grupo de siervos, el de menor jerarquía lavaba los pies, te tocaba así. Pagabas derecho de piso. Pero ninguno estuvo dispuesto a tomar ese rol, a limpiar los pies de los demás. Todos entraron y se acomodaron con los pies sucios alrededor de la mesa.
Y me encanta porque lo que podemos ver es una intencionalidad de parte de Jesús. Él les quería dar una enseñanza vital a los discípulos. Algo que les quedara bien grabado. Y Dios no juega con probabilidades y posibilidades. Él sabía muy bien que nadie le iba a arruinar la enseñanza. Él sabía muy bien que ninguno de los 12 iba a estar dispuesto a tomar el rol del siervo más bajo de la casa y lavarle los pies a los otros. Lo sabía. Él no estaba, bueno, voy a tratar de enseñarles algo y voy a dejar ahí que esté el lebrillo, que esté la toalla, pero no esté el siervo. Uy, si alguno entra y se le ocurre lavar los pies, no, él sabía que no lo iban a hacer. Nadie le iba a arruinar la enseñanza. No iba a tener que, bueno, voy a idear otra enseñanza para dejarles grabado esto que es importante. Primero porque, como dice claramente Juan, no lo busquen, capítulo 2, versículo 25, sobre el conocimiento que Cristo tiene de todas las cosas, sobre todo de los hombres. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Perdón, él sabe, ¿sí? ¿No? Porque decimos, él sabía, bueno, ya no lo sabe, no, sí, lo sigue sabiendo. Y segundo, porque por los evangelios nos damos cuenta, y esto me encanta de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia no quiere fabricar, inventar héroes. No, la Biblia te muestra tal cual somos, con todas nuestras miserias y desastres, y tal cual es Dios, que así todo nos amó. Y por los evangelios vemos que los discípulos que habían estado con Jesús caminando esos 3 años ahí, siendo instruidos por el Señor, preparados para la misión que el Señor tenía por delante, en más de una ocasión estaban discutiendo entre ellos quién sería el más grande. En una oportunidad, imagínense esto, ¿no? Iban caminando, porque Jesús no solo estaba rodeado de los 12, había más discípulos que lo seguían. Estaba la mamá de Juan y de Jacobo, la esposa de Zebedeo, vamos a decir, ¿no? Porque si ellos eran los hijos de Zebedeo, calculamos que eran también, ella era la esposa de Zebedeo. Iban caminando y se le acerca a Jesús la mamá de Juan y de Jacobo y le dice, quería pedir algo, Jesús, sí, ¿qué? Que en tu reino pongas a uno de mis hijos a tu izquierda, el otro a tu derecha, en los lugares de honor, ¿no? Jesús, bueno, le explica que varias cosas, pero esto lo escuchan los otros 11. Y le saltaron a la yugular, a la desubicada de la mamá de Juan y de Jacobo y a Juan y Jacobo, que habrán dicho, esto se lo mandó a decir ellos. Y Jesús, yo les pido que no busquen los pasajes para avanzar más rápido, pero si vos, Yasmín, lo querés poner. Capítulo 20 de Mateo, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28, dice, entonces Jesús, llamándolos, a los discípulos que estaban enojados con los otros, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y miren lo que dice el 28. Como el Hijo del Hombre, título mesiánico que Jesús aplicaba a sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo me imagino a los discípulos, ¿esta va en el examen, Jesús? Sí. Esta es la que más puntos suma en el examen. ¿Qué? Aprender a ser un siervo. Pero volviendo a Juan 13, y ya con esto en mente, tratemos de ponernos en el lugar de los discípulos. Porque esta última velada que Jesús planificó, que ellos no sabían que era la última velada, Jesús sí, comenzó de una manera extraña, un tanto extraña. Está la toalla, está el lebrillo con agua, no está el siervo. Y los discípulos que pasan por adelante de esos elementos, lo ven, y hacen caso omiso y se ubican, como dijimos, a la mesa. Ahora volvemos a leer Juan desde el versículo 3, porque pienso que estas palabras que pone Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo, vuelven toda esta escena más escandalosa de lo que ya es. Porque dice versículo 3,
sabiendo Jesús que el Padre le había enviado, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan nos vuelve a decir esto que Jesús sabe, ¿no? Jesús sabe que el Padre le dio toda autoridad en sus manos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es Dios, hecho carne. Sabe que ha venido del Padre y sabe que vuelve al Padre. Y sabiendo esto, aún sabiendo esto, dice el versículo 4 y 5, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nos damos cuenta de algo, ¿no? Aquel que sabe quién es, aquel que sabe de dónde vino y a dónde va, no tiene el más mínimo problema de tomar el lugar del siervo más bajo, más humilde. Pero los otros que no saben quiénes son ellos, ni de dónde vienen ni a dónde van, parece, por lo menos aquí, son capaces de sentarse a cenar toda la noche al lado de los pies sucios de los hermanos, de sus hermanos. Es que ellos no estaban pensando en servir. Ellos estaban pensando quién va a ser el más grande entre nosotros. Y esto es tremendo, ¿no? El relato que hace Lucas de esta última cena de Jesús con sus discípulos nos dice que esa misma noche, otra vez, entre los discípulos hubo discusión. ¿De qué? Yo se los leo, Lucas 22, versículo 24 al 27. Esa misma noche, ahí durante la cena, hubo también entre ellos una disputa, ya estaban disputando, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, algo parecido a lo que ya les había dicho. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sí, Jesús, habrán dicho. Bueno, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Claro, es que los discípulos estaban con esto, ¿no?, en la mente. ¿Cómo yo voy a lavarle los pies sucios a estos otros? Si todos somos parte de los 12, todos formamos parte del grupo de los 12, no nos vamos a andar lavando los pies entre nosotros. De los 12 habría 3, Jacobo, Juan y Pedro, que pertenecían al grupo más selecto de los 3, más selecto en el sentido de que Jesús los llevó a momentos específicos, el monte de la transfiguración, los otros no lo vieron, cuando resucitó a la hija de Jairo, y dirían, nosotros no vamos a andar a lavarle los pies a estos otros si somos del grupo de los 3. Porque habrán visto que el orgullo nos da motivos de sobra para no humillarnos. Siempre tiene un ¿por qué no lo hago? Así que imagínense la sorpresa, la vergüenza y la incomodidad que ocasionó cuando Jesús, en medio de la mesa, en medio de la cena, se levanta, se saca el manto, se agarra la toalla del siervo, se la ciñe. Alguno por dentro diría, no, que no lo haga. Que no haga esto, qué papelón, qué vergüenza. Y Jesús lo hace, agarra el lebrillo, pone agua y empieza a lavar uno a uno los pies de los discípulos. El único en ese lugar, digno de alabanza, digno de ser servido, digno de adoración, digno de toda la honra, de toda la gloria, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de sus orgullosos discípulos. Y el relato nos deja en claro algo, ¿no? No fue selecto, él no le lavó los pies a algunos y a otros no. Él le lavó los pies a todos. ¿A Judas, el traidor? Sí. ¿A Pedro, el que lo iba a negar 3 veces en unas horas? Sí. ¿A Tomás, el incrédulo? Sí. A todos. A esos pies que en un rato lo iban a abandonar. Iban a salir corriendo. Porque como dijo Juan, ¿no? Nos amó hasta el fin.
Y me imagino que por la vergüenza que sentirían. Qué incomodidad, ¿verdad? A veces hay situaciones que son incómodas, que preferimos, no sé, callarnos, no decir nada por lo incómodo de la situación. Bueno, imagínense esa incomodidad, esa vergüenza que sentían los discípulos al ver a Jesús arrodillándose a los pies sucios de ellos y empezando a lavarlos. Claro, ninguno se atrevería a decir nada. Hasta que llegó Pedro. Que Pedro suele decir algo. Fíjense, versículos 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro, da la sensación que ya había lavado otros pies previamente, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Para Pedro lo que Jesús está haciendo es demasiado humillante. Y piensa que permitir esa acción es mucho. Entonces se opone. Pero parece que no tiene problema que otro le lave los pies. Tú me vas a lavar los pies, pero bueno, si otro me los quiere lavar. Tampoco vemos ni en Pedro ni en los otros discípulos la intención de frenar a Jesús y decir, no, Jesús, deja que nosotros lavamos. Pero Jesús le deja ver a Pedro y a los demás que lo que él está haciendo en ese momento tiene un significado que ellos todavía no están comprendiendo, pero que lo van a comprender más tarde. Pero Pedro es como nosotros, que una vez que habló parece que ya no la puede frenar, ¿no? La lengua. Y dice algo más, en el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Pedro es enfático en la negación. Él dice algo así, nosotros diríamos algo, jamás, nunca, de los jamás se me vas a lavar los pies, nunca, nunca, nunca. Y Jesús le dice, bueno, pero si no te lavo, no tenés parte conmigo. Parece que Pedro no podía someterse a un acto que él consideraba demasiado humillante para Jesús. Sin embargo, Jesús se humillará mucho más en pocas horas. El tema es que si a Pedro le resulta tan humillante este acto de Jesús, que no está dispuesto a recibirlo, ¿qué va a pensar cuando su Señor y su Salvador muera de la muerte más cruel, más humillante que había en ese tiempo, que era la cruz? ¿Estaría dispuesto a recibir? ¿Se dejaría servir por el Mesías en lo sumo de su humillación, en lo sumo de la humillación del siervo sufriente de Jehová? Esta es solo la punta del iceberg de la humillación de Cristo, no es la humillación. La humillación de Cristo no era que se ciñó la toalla y estaba lavando los pies, estaba dando un ejemplo. Su humillación es mucho más profunda e inentendible para nosotros. Ahora, todavía no lo podés entender, Pedro, pero ya lo vas a entender. Esta es como una pequeña imagen en miniatura de ese supremo lavamiento que Jesús estaba por realizar a través de su muerte expiatoria. Pero Pedro, ante la posibilidad de no poder tener parte con Cristo, esto significa participar con Él, ser de los suyos, identificarse con Cristo. Pedro, aterrado ante esta posibilidad, se va al otro extremo. No, Señor, entonces no solo los pies, lavame las manos, la cabeza. Claro, ya pide un baño. Y en el versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sí, Pedro no quería no tener parte con Cristo. Ahora, ¿no los abruma la ternura de Cristo? Por eso Pablo en un momento ruega por la ternura de Cristo. Porque quizás nosotros a esta altura ya con Pedro le queremos poner de sombrero el lebrillo, ¿no? Lo queremos ahorcar con la toalla. Pedro, siempre hablando de más, no me dejas hacer lo que quiero hacer. Me querés decir cómo tengo que hacer las cosas, pero Jesús, en su tierno amor, vuelve a hablarle, vuelve a explicarle. Gracias, Señor, ¿no? Porque somos tan Pedros. Tan piedras, ¿no? Significa piedra. Dice versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, y ahí usa un término que se refiere a bañarse por completo,
no necesita sino lavarse los pies. Ahí usa un término para lavar una parte específica del cuerpo. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. El que ya se bañó para ir a una cena, una fiesta, cuando llega a la fiesta no necesita bañarse otra vez del todo, sino lavarse los pies, que es lo que se ensució en el camino. Y el Señor deja aquí esta idea, ¿no? Ya estáis limpios, aunque no todos. Después, no vamos a entrar ya en el tema, pero para no desviarnos de pero Jesús ahí no amplía más esta cuestión de lo que acaba de decir, pero en el capítulo 15, esa misma noche, un poco más adelante, en esa figura de la vid verdadera, el Señor habla de yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice en el 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús sabía que estos 11, porque ya Judas en ese momento no estaba, habían creído, habían recibido con mansedumbre esa palabra que el Señor les había dado a lo largo del ministerio. Ellos habían creído. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen esto, los otros dicen el otro. ¿Y ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro. Porque Pedro no hacía todas mal, porque lo tenemos como que... No, bien, Pedro, pues no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y volviendo a Juan 13, versículo 12, vamos a ver cómo termina, ¿no? esta historia. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús termina lo que había empezado. Él empieza a lavar los pies y aunque Pedro quiere frenarlo, no, él sigue, lava los pies de todos. Dice que lavándole luego los pies a todos, toma su manto, vuelve a la mesa y les pregunta, ¿saben lo que les hice? Y me gusta la respuesta que le dan los discípulos, ¿no? Porque no dicen nada. Hay momentos que, ¿qué vamos a decir? Si no, estarían con cara de, no, ¿qué nos hiciste? Y el Señor responde, aclara el asunto. Dice el versículo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesús no tiene inconveniente en reconocer quién era. Es más, Él sabe quién era. Me llaman Señor, me llaman Maestro, lo soy. Me llaman Señor, lo soy. Y les dice en el versículo 14, pues si yo, y acá invierte el Señor, ¿no? El Señor y el Maestro, invierte los títulos, poniendo por delante quizás su deidad. El Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y prestad atención porque esta va en el examen, vosotros también debéis lavaros los pies, ¿lo decimos todos juntos? Los unos a los otros. Porque Jesús no dice, entonces ustedes me tienen que lavar los pies a mí. Porque seguramente lo que pasa hoy en muchas congregaciones es que escuchamos a muchos decir, ay, yo a Jesús lo amo. ¿Cómo lo amo? Todo hago por Él. Pero no me pidas que me congregue, no me pidas que tenga relación con los hermanos, no me pidas que sirva al Señor. Eso es una incongruencia, es una contradicción. Aunque sea muy común en nuestro día, no deja de ser una contradicción. El creyente que dice, yo amo a la cabeza, pero no amo el cuerpo. Yo amo a Dios, pero aborrezco a los hermanos. Mentira. Es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos, dice la palabra. El que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Es imposible que ames la cabeza y no ames el cuerpo. Es imposible que ames al esposo y no ames a la esposa. Es imposible que ames al que engendró, pero no ames al que fue engendrado por Dios. Es imposible que digas estar sirviendo a Cristo y no estés sirviendo a los hermanos. Versículo, por eso Jesús dice que se laven
deben lavarse los pies los unos a los otros, porque estarían dispuestos a lavarle los pies a Cristo. El tema era que no le quería lavar los pies a Pedro, no se lo quería lavar a Juan, Juan no se lo quería lavar a Mateo, Mateo, y así. Y dice el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque, dice el 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús les dice que les acaba de dar un ejemplo de la humildad necesaria que ellos deben aprender y practicar para poder ser sus discípulos, para poder tener parte con Él. Y no nos quedemos aquí con la idea de que Jesús está instituyendo una especie de ordenanza o de ritual que una vez al año tenemos que ir a lavarle los pies a 12 personas a algún lugar. No es eso lo que está diciendo Jesús. Esa es más fácil que la que está diciendo Jesús. Jesús está dando un ejemplo de esa humildad necesaria que los discípulos debemos tener para estar dispuestos en todo momento a tomar el rol de siervos. Para poder servirnos los unos a los otros en amor y de esa manera estar sirviendo a Cristo, genuinamente, verdaderamente. Al Señor y Maestro nuestro. Lavando los pies los unos a los otros, pero bueno, no te vayas al lebrillo, no te vayas a la toalla. Acá también elegí algunos versículos, que le voy a pedir a la hermana que los vaya poniendo, que nos dan una idea de cómo se ve esto de lavarnos los pies los unos a los otros a la luz de las Escrituras. El primero está en Juan, capítulo 13, también, ahí muy cerquita, ustedes si quieren leerlo, lo tienen cerquita, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Romanos 12:10. Yamín, no lo busques porque voy a leer porciones y tampoco para confundir. Voy a ir un poquito rápido, pero elegí algunos de los unos a los otros que la Biblia, algunos, muy poquitos, de los que la Biblia dice, dirigidos a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Jesús, a los que le decimos Señor y Maestro, que la palabra nos dice que debemos hacer los unos a los otros y que míralo a través del lebrillo y de la toalla. ¿Vos querés lavarle los pies a los unos a los otros? Bueno, esto es lo que dice la Biblia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No nos juzguemos más los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 15:7. Hermanos, yo sé de vosotros mismos que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14. 1 Corintios 12:25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Uy, pero este lebrillo y esta toalla. Prefiero lavarle los pies a 12 que no conozco. Colosenses 3:13. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Filipenses 2,
3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primera Tesalonicenses 5:11, repito, son poquitos de muchísimos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. O sea que no tengo que ir a lavar los pies. No, es que lavar los pies unos a otros es vivir así. Es vivir a la altura de estos mandamientos. Y para vivir a la altura de estos mandamientos, necesitamos aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Porque si no, no lo hacemos. Y ya para ir terminando, Juan 13, versículo 16. Aquí viene la explicación de Cristo, que de alguna manera es un recordatorio de quiénes son los discípulos, de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos. Algo que si olvidamos, la toalla queda colgada, el hebrillo queda ahí y nadie la agarra. Dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús diciendo esto. Es un dicho que Jesús utilizó varias veces en su ministerio y lo hizo para enseñar distintos aspectos del reino. Por ejemplo, lo usó para decirle a los discípulos, mire, si a mí, el Señor y el Maestro, me persiguieron, no esperen otro trato del mundo, los van a perseguir. Porque el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado del que lo envió. Usaba este mismo argumento, pero para enseñar distintas verdades, aplicado a distintas verdades. Acordaos, dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero aquí, en Juan 13, el Señor lo usa en un sentido, o en otro sentido, y está diciendo algo como, si yo el Señor, y el que los envío, los he servido en humildad, ustedes no pueden hacer menos que servirse los unos a los otros con humildad de corazón. Así de sencilla. Así de claro lo dice el Señor. Y en el versículo 17 agrega, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres. Claro, yo le iba a cortar ahí. Es que esto lo sé. Sí, bueno, pero sos bienaventurado si lo haces. ¿Si hago qué? Si amo a los otros, si perdono a los otros, si soporto a los otros, si sirvo a los otros. Si lavo, nos lavamos los pies los unos a los otros. Y de alguna manera Jesús, como dije, nos está recordando quiénes somos. ¿Quiénes somos sus discípulos? ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? Y terminamos, los invito a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3, aunque recién lo leí, ese pasaje así suelto. Porque es una de esas exhortaciones preciosas de la Biblia, que nos recuerdan a quién seguimos, a quién servimos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿Y cómo es la humildad? Míralo Jesús. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene, ¿no? En el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, y fíjense que no dice, se humilló a sí mismo poniéndose la toalla y lavándole los pies a los discípulos, no, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la verdadera humillación del Señor al que servimos. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Y hermanos, para que no se nos pase por la familiaridad que tenemos con estos pasajes, Él dejó su gloria, la gloria de Dios. A nosotros nos pide que dejemos de lado el orgullo. No tenemos gloria que dejar de lado para servir. Tenemos que dejar el orgullo de lado, el egoísmo de lado. Esa casita de naipe sucia que pensamos que es un castillo y que es una gloria, para tomar la toalla, para tomar el lebrillo y servirnos los unos a los otros por amor a aquel que nos ama. Así que en esta noche, que nos reunimos para recordar lo que Cristo hizo. Y por lo que Cristo hizo es que estamos esta noche aquí. Porque Él fue a la cruz. Porque Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es que hoy tenemos vida eterna. Entonces, en esta noche que venimos a recordarle a Él, que venimos a exaltar su nombre, que venimos a agradecerle a Dios lo que Él ha hecho, que no se nos pase de largo esta vital invitación que Jesús nos hizo a los discípulos a aprender de Él. ¿Querés aprender algo de Jesús? Está bien que vayas al griego o al hebreo. Aprende a ser manso y humilde de corazón. Si fallamos en eso, hermanos, fallamos. Fallamos. Porque a ese Dios seguimos, a ese Dios servimos. Ese es nuestro Maestro, ese es nuestro Señor. Y ese es el que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te invito a orar.